ahora presentamos Alerta Vecinal con Vicente Aponte, el espacio radial más esperado de la semana. Alerta Vecinal, un bloque de actualidad sin pelos en la lengua. Alerta Vecinal con Vicente Aponte. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes de Alerta Vecinal aquí en Radio Moderna en los 9:30 de la amplitud modulada. Así es, bienvenidos a una nueva emisión por Radio Moderna, Radio Papá, Alerta Vecinal. Ya estamos en conexión directa con el profesor, sociólogo, analista político, Mauricio Quirós, quien le vamos a dar las muy buenas tardes y bienvenido a Alerta Vecinal a nombre de nuestro director, el doctor Vicente Aponte Núñez. Muy buenas tardes, profesor Mauricio Quirós. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y saludando a este programa importante para todos los vecinos que es Alerta Vecinal, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Mauricio Quirós. Quisiéramos tener una primera impresión relacionado al nombramiento, o bueno, ya como presidente de la República, al doctor ingeniero Vizcarra, Martín Vizcarra. ¿Qué lo que le trae a la mente lo más cercano este nombramiento, o bueno, ya lo que se dio como presidente de la República en un acto muy importante en el Congreso Nacional? ¿Qué es lo que le da a usted de impresión, doctor Mauricio Quirós? Mire, dado de que la economía y las finanzas del país están en una situación bastante peligrosa, calamitosa, con una inversión privada que ya tiene casi 4 años y 3 meses de caída acelerada, lo mínimo que esperábamos del presidente Vizcarra era que de inmediato pasara a tomar las riendas de la economía y de las finanzas del país. Pero nos ha sorprendido de que va a definir su equipo de trabajo de acá a 8 días. Y eso significa que el país se va a una continuidad de su paralización de su aparato productivo, político, ejecutivo, y eso no está bien. Y por ese lado no me parece beneficioso el ingreso en este caso del presidente Vizcarra, porque va a significar en los siguientes meses una paralización. El primer día que dio su mensaje debió decir qué cosa iba a hacer para destrabar tanto la inversión público-privada. No lo ha hecho, perdió su oportunidad. Y ahora se está dedicando a hacer lo que deberían de hacer los alcaldes o los presidentes regionales, ¿no? Visitar las escuelas, visitar las zonas afectadas por el fenómeno del niño en el norte del país. O sea, vamos a tener un presidente que, como Fujimori o Belaúnde, se van a dedicar a pasearse por el país, pero nadie va a solucionar los problemas de los peruanos, los problemas de la economía. Eso no me parece auspicioso en el ingreso del presidente Vizcarra, ¿no? Mauricio, muy buenas tardes. Te saluda Beto Vega. Hola, Vito. Muy buenas tardes. Mauricio, en su discurso, el ingeniero Vizcarra en el Congreso Nacional llamó a construir un nuevo pacto social. Tendió las manos o los brazos a una apertura pues democrático-social con las fuerzas no solamente del Parlamento, ¿no?, sino las fuerzas sociales que están fuera del Parlamento. ¿Cómo ves ese llamado a un nuevo pacto social del flamante presidente de la República, a toda vez que tú mismo has señalado ya las carencias de por sí con el ingreso del presidente en esta coyuntura tan difícil? ¿Cómo ves el pacto social convocado por el presidente, Mauricio? Ya, mira, si el pacto social que él está anunciando, que va a estar en función de desarrollar al país y de enfrentar la corrupción como principal problema, según Vizcarra y según también muchos analistas, debió de decir de que no podía darse una continuidad ni del Parlamento ni de la forma como el Poder Ejecutivo estaban manejando el país, porque Odebrecht y toda la mafia brasileña y peruana de las empresas y de la clase política ha
destruido todo lo que tenía el país en activos, en pasivos. Entonces lo lógico hubiera sido que como parte del pacto social contra la corrupción y por el desarrollo que dijo el presidente Vizcarra, debió de decir que para ello el único camino era adelantar las elecciones. No lo ha hecho, y el solo indicador de que sin que nadie le pida opinión de haber enfilado baterías contra la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, significa que vamos a tener una versión así similar a la de PPK, pero no sé si será un perrito simpático o un perrito faldero, en este caso del presidente Trump de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Lo ves, No Mauricio? veo por ese lado también nada auspicioso, porque no está poniendo los puntos sobre las IES. Y es más, se han soltado algunos nombres en los medios de comunicación que están vinculados al empresariado y a la clase política corrupta, y eso va a decir su pacto contra la corrupción y por el desarrollo del país, ¿no? ¿Tú ves, Mauricio, o en todo caso entiendes que se perfila un proceso de mantención del status quo, como hemos visto, a toda luz de que el escenario del fujimorismo es de un control pues mediático, político del nuevo régimen? Me parece que este nuevo gobierno, en el tiempo que le queda, si es que dura también, porque veo que también bastante están prendiendo determinadas protestas sociales, populares, yo creo que este gobierno va a ir a un proceso, no tengo claro si va a ser con elementos militares, pero va a ir a un proceso de bonapartismo político, ¿no? Y eso significa que va a haber bastante látigo a la población, y por otro lado, con el tema de los panamericanos y el tema de la reconstrucción del norte, que va a soltar cualquier cantidad de inversión pública, pero que difícilmente va a reanimar el aparato productivo, conforme lo acaba de decir el sábado pasado Julio Velarde, al reducir el pronóstico de crecimiento del PBI de 4% que había trazado para este año a 3.7%, lo que significa menos empleo y más problemas en el país. Y la única forma de contener cualquier brote de protesta social va a ser justamente haciendo una política de control y de represión social. No sé si será similar a los estados de emergencia que ya tiene a los complejos azucareros y a la zona de las Bambas en 500 kilómetros en los departamentos de Cusco, Apurímac y Arequipa, ¿no? Profesor, en este sentido se ha anunciado por parte del SUTEP una huelga nacional de profesores, de docentes en toda la República. ¿Cómo debe enfrentar esta situación el presidente de la República y el nuevo ministro de Educación? Mire, el presidente Vizcarra, que en su experiencia como presidente regional en Moquegua y en su mensaje también que daba al Parlamento la semana pasada, tocó 2 puntos de que iba a mejorar el tema educativo. Entonces, la única mejora posible ahora es reestructurando completamente el Ministerio de Educación, pero tampoco ha anunciado eso. Y de igual manera los aparatos regionales, que son las direcciones regionales de educación, y la SUGEL, que están a nivel de casi cada provincia del país. No ha anunciado eso, que a principios del año 2000 significaba casi la presencia a nivel de los análisis técnicos y científicos que se hizo de por qué se estaba fracasando en el país luego del Fujimorato. Se decía que el tema de la gestión era un principal componente. Hasta el día de hoy no se ha hecho nada. La corrupción en la SUGEL, en las DREL, en el Ministerio de Educación es de nunca acabar. Tanto así que inclusive el año pasado han cerrado solamente con un nivel de inversión de ejecución del 73% de los casi 1.825 millones de soles que tenían en su presupuesto. Entonces, yo dudo con sinceridad que si no hay una reestructuración del aparato, no vaya a hacerse
un buen cambio. Y el ministro también tiene que tocar ese punto. Y lo segundo es el tema ya de la certificación de la calidad de la educación que se imparte a los más de 8 millones de escolares que hay en el país. Ahí resulta absurdo, y también ni el presidente Vizcarra ni los otros analistas del sector de educación están señalando, es que no se puede decir a un profesor que es malo con solo observarlo por 60 minutos en un aula en los 10 meses que enseña en el país. O sea, ese es absurdo, ese es mentir a la población de decir que así se tiene un profesor meritocrático y bien evaluado. Tiene que haber otra reestructuración también de la forma como se está haciendo la evaluación educativa de nuestros maestros y de su ingreso también en el sector de educación, fuera del tema principal, del tema eje. A los maestros, así como ese último aumento a 2.000 soles que ha llegado en su piso salarial, también eso no es un aumento que realmente satisfaga, porque según lo que publica el INEI en su canasta básica, es un monto que solamente llega a cubrir casi el 60% de la canasta básica. Y aparte, desde el año 91 a los maestros se les tiene secuestrado más o menos alrededor de $15,000 a más, con los intereses correspondientes, por el 30% de bonificación que nunca se les pagó. Y ni Vizcarra ni el actual ministro Wexler han dicho nada de cómo van a solucionar ese tema de la deuda social, porque hay muchos maestros que ya se están muriendo en los pasillos del Poder Judicial haciendo juicio para que le paguen esa suma que el Estado desde el fujimorismo no les quiso pagar. Si no hay una solución de la reestructuración del aparato ministerial, regional y UGEL, si no hay una reestructuración del tema de la evaluación de los docentes, y si no hay una atención al salario docente y a la deuda social que se tiene con ellos, yo veo bien difícil que el nuevo ministro tenga una buena performance en el sector, y creo que el presidente Vizcarra en ese lado también va a fracasar. No ha anunciado lo que PPK dijo, ¿no? Que iba a ser una revolución tipo el presidente Mao Zedong en China, ¿no? No ha hecho nada, y ahorita los más de 60.000 instituciones educativas públicas en el país están en una grave falencia, tanto así que casi el 70% ni siquiera tienen acceso al Internet, ¿no? Profesor, le pedimos una pequeña pausa y vamos a retornar con usted, señor Mauricio Quirós, analista político, sociólogo, aquí en Alerta Vecinal, después de esta importante pausa comercial. No se mueva, por favor, profesor. Retornamos con usted. Ok. No sé. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD, homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. 44 años formando profesionales líderes es la diferencia. Sé tu propio jefe. Estudia en CPEA. Visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre. Teléfono 743-7900. Anexo 112. Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA. www.cepea.edu.pe. 44 años formando profesionales líderes. Buenos días.
días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Radio. Allí ya chukaliyachu walayachu mere ya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa qllatata hawallaqtakunapi uyariwarnikuta wayqikuna. Continuamos en nuestro programa Alerta Vecinal. Pues bueno, también nos pueden hacer llegar sus comunicaciones a través del teléfono 332-7779, 332-7779 y al 332-6583. Continuamos nuestra entrevista con el destacado analista político, sociólogo y también maestro Mauricio Quirós. Mauricio, para terminar un poco el análisis del tema educativo, tú como maestro y maestro de aula y dirigente de aula, en la mañana las declaraciones del señor Ider Bessler respecto pues al nuevo espacio sindical, gremial que lo lidera el profesor Pedro Castillo Terrones, ha sido bastante tajante con él, inclusive con su representación, con su acumulación también política y social, y prácticamente yo lo resumo así, lo ha mandado a que regularice ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación su reconocimiento. ¿Qué nos puedes decir ante esta ante esta pateada de tableros, si cabe el término, respecto a al nuevo espacio de representación sindical de parte de los maestros? Bueno, esa es una reafirmación de que en el país, contra los que somos mestizos, cholos, indios, negros, ¿no? Nos discriminan, ¿no? Porque como Castillo no pertenece a la clase gobernante, dominante en el país, evidentemente los desaforan así. Pero revela también un problema en el sector de educación, porque ya en la década del 70, cuando el general Velasco estuvo haciendo su reforma educativa con el decreto ley 19326, él creyó que aislando, alejando, pateando a los maestros y su organización sindical, el SUTEP, iba a hacer su reforma educativa. La empezó, pero fracasó. Eso es lo mismo que le está sucediendo al país. Todos los gobiernos, desde el año 84, en que se consiguió la ley del profesorado 24029 a la fecha, al maestro lo han tratado como si fuera la quinta rueda del coche. No le han dado la valía, no le han dado la dignificación, no le han dado una buena capacitación ni un buen salario. Y lo que ha hecho Bessler hoy día revela que esa política continúa. Y eso está mal, porque el año pasado el profesor Castillo y el sector que ha dirigido la huelga magisterial del 2007 ha demostrado que tiene una legitimidad completa con todo el magisterio del país, exceptuando a la región Cusco, cuyo líder no ha demostrado también tener un peso, y que cuando con Castillo se encumbran pues como los líderes con legitimidad a nivel nacional, descartando la que representa el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, y Bessler está en un error garrafal. Y a buena hora que Vizcarra lo vaya a mandar a su casa, cuando dijo de que no iba a quedar nadie dentro de eso. Entonces, Vizcarra evidentemente va a tener que entender eso y ahí dar un giro de 180 grados. Si no llama a Castillo, si no lo llama a Mesa Tica, no lo convoca a los profesores también del nivel superior, a los profesores de la FENDUC de las universidades, todo el sistema educativo y los millonarios gastos que se están haciendo, incluyendo parte del canon que va a las universidades, va a ser un completo y estrepitoso fracaso en la educación. Y está mal de que Bessler ahuyente, digamos, la representación sindical verdadera de los maestros, que tiene en este caso el profesor Pedro Castillo, ¿no? Está recontra mal, ¿no? Profesor Mauricio Quirós, en este caso, ¿cuál es el balance que se va a tener justamente sobre el exministro que usted ha nombrado? ¿Cuál sería el balance? Pero vamos a entrar en estos momentos con una llamada, la señora Norma, que nos llama de algún distrito de Caraballo. Vamos a escucharla. Adelante, muy buenas tardes y bienvenida a Alerta Vecinal por Radio Moderna, señora Norma. Muy buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Gracias. Sí, muy interesante la entrevista al profesor sociólogo
como un profesor sabe cómo está la educación a través de muchas, digamos, hasta la actualidad. No ha habido una reforma que no es culpa de los profesores, sino es el sistema que quiere seguir imponiendo, donde toman en cuenta la represión que es si no memoriza tal y cual, porque no lo entienden, porque dicen que tiene que tener comprensión lectora. Desde comprensión lectora eso está mal, porque el niño tiene 1000 aspectos en su cerebro para analizar y llegar a muchos conocimientos. Realmente tiene que haber una reforma estructural de toda la educación para que salgan de secundaria como era en la época de Velasco, con una profesión a nivel medio, y de ahí directamente a la universidad sin el negociado de los exámenes de admisión, que es un lastre para el desarrollo. Hoy en día hablamos de un celular, pero nadie sabe cómo está compuesto y cómo se forma, y como materia es simple, porque es un poco de metal y de vidrio y otros elementos muy simples, y como material es poco su valor, pero es el conocimiento lo que se debe desarrollar. Nosotros tenemos muchas riquezas en el país para que no haya pobreza, y terminemos con la corrupción generalizada, con una constituyente y de acuerdo. Reemplazante debe llamar a elecciones en base a una constituyente y terminar con ese Congreso corrupto que ya dieron su ley para que esos partidos corruptos tengan la financiación del Estado, y 4 millones y pico va para los corruptos más grandes, que son los primoristas. Esa es una aversión, una constituyente para terminar con la corrupción. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, señora Norma, del distrito de Caraballo. Hay un full sintonía en estos momentos en Radio Moderna por los 930 en su programa Alerta Vecinal. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, señora Norma. Gracias por esta gentil audiencia a la radio y al programa también. Pero teníamos una pregunta, Beto, para el profesor Mauricio Quirós. ¿Cuál sería el balance al retirarse ya de esta gestión del ministro de Educación, doctor Mauricio Quirós? Bueno, en el aparato ministerial, lo que se ha quejado tanto el sindicato como los mismos trabajadores del Ministerio de Educación es que han hecho un despido, casi un retiro total de casi buena parte de los funcionarios de línea y de apoyo, que es una buena medida, pero el tema está que no ha puesto de repente a los reemplazos, de tal manera que ahorita el Ministerio de Educación es una nave que está marchando al ritmo a donde se le llevan las olas, sin que haya casi jefaturas completas. Y esto es peligroso porque cuando el presidente Vizcarra ha estado yendo a uno de los colegios acá en Lima a visitar, en el Melitón Carvajal, si mal no recuerdo, los chicos y los profesores le han dicho que no les han llegado los textos escolares que el Estado siempre reparte. Lo que quiere decir que si Beckler ni siquiera ha podido entregar ya empezando las clases los textos escolares, aquí en Lima, no solamente ha hecho cambios de una manera impropia, sino que tampoco ni siquiera para eso sirve nuestro ministro Beckler, para poder llevar los libros, los textos escolares y evidentemente los materiales educativos a las 60.000 instituciones educativas del país. O sea, yo no veo balance, aparte que ha sido bien corto el tiempo que él está en la conducción del Ministerio de Educación, ¿no? Y ahora la preferencia que hace con solamente oponerse a este fallo judicial que ha habido en el Poder Judicial, que han suspendido el tema de incluir la ideología de la equidad de género para que no se difunda vía los programas curriculares. Al oponerse, inclusive Beckler está
atentando contra la independencia de los poderes, ¿no? Porque él como poder ejecutivo debe de cumplir eso máxime, si justamente educación tiene que enseñarle al ciudadano a respetar, ¿no? A las ideas o las propuestas que hace otro poder del Estado como el Poder Judicial. No veo un buen balance y creo que yo lo jalaría en una calificación al ministro Geisler, ¿no? Es más, cuando hubo oportunidad de zanjar también con la jefa de la SUNEDU, que estaba comprometida en hechos de plagios, no tuvo interés. Solo cuando los medios de comunicación lo han presionado, ahí recién tomó posición para retirar a la jefa que sucedió a la señora Macías, ¿no? Y eso dice realmente que un ministro actúe por presión mediática nada más, ¿no? Un ministro tiene que tener una actitud bien resuelta y decidida, ¿no? Así como el actual presidente, ¿no? El actual presidente, si no toma actitudes rápidas y resolutivas, también va a ser uno más en el país, va a ser un títere más de los poderes de los empresarios o de la criolla clase política peruana, ¿no? Finalmente, Mauricio, ya en tu calidad de sociólogo, hemos pedido un aporte en tu calidad de analista político, como maestro que eres y dirigente, pero como sociólogo queremos hacerte la siguiente consulta. La crisis del régimen político que se ha abierto o se ha destapado de manera más brutal con el tema de Lavajato y Odebrecht, prácticamente está llegando a una cancelación, ¿no? Entonces vemos que toda esta clase política que ha sido sustentada, que ha sido la que ha sustentado el proyecto neoliberal y político de la Constituyente del 93, está en vías de ser cancelada. ¿Tú compartes esta opinión? Yo tengo mis dudas. Le señalaba de que con Vizcarra íbamos a entrar a una suerte de bonapartismo preventivo que no va a llegar a estabilizarse por la sencilla razón que no ha querido desde el saque ajustar cuentas pues, con la anterior clase política corrupta. Pero también no hay que cifrarnos muchas esperanzas. Recuerden que el exministro Benavides, antes que caiga PPK, cuando PPK y todo su equipo se aferraban al poder, argumentando de que si ellos caían iba a ser una catástrofe para el Perú. El exministro Benavides salió a decir que era falso, que si salían no iba a pasar nada en el país. ¿Y por qué no iba a pasar? Porque ya desde la primera vacancia del año pasado, todas las clasificadoras y analistas de los bancos de inversión en el país han reducido su crecimiento del Producto Bruto Interno en cuanto a pronóstico. De tal manera que habiendo cerrado en 2.5 y ahora le están poniendo de 3.3 a 3.7, augura de que no va a haber muchos cambios en la economía. No creo que lleguen a 3.3 ni a 3.5 tampoco, pero no se va a estabilizar. Y el otro problema, como señalaba este también analista de la revolución bolchevique, León Trotsky, es que los de la calle, las fuerzas del campo popular, también es como si no quisieran tomar el poder. Ustedes lo tienen a todos los principales líderes políticos, lo tienen adscritos pensando en temas domésticos. Y para mí, por ejemplo, un tema doméstico es creer de que con una nueva constitución se va a cambiar los problemas del Perú. Eso es falso, ¿no? Nadie ha cambiado los procesos políticos y sociales con constituciones. Recuerden que en la Revolución Americana de Estados Unidos, ¿no?, en 1776, primero se liberaron de ser colonia de Inglaterra y luego se dotaron de una constitución. Primero ajustaron su clavijo económica y social y luego hicieron el cambio político. Bien. De igual manera, en muchos otros países, incluyendo a la Francia de 1789, ¿no? Pero acá la izquierda está pensando que cambiando la Constitución van a cambiar al país. Eso es falso. Profesor Mauricio Quirós, muchísimas gracias, sociólogo, analista político, por participar aquí en nuestro programa de Alerta Vecinal por Radio Moderna. A nombre de nuestro director, el doctor Vicente Aponte Núñez, le agradece esta gentil entrevista y en cualquier momento estaremos nuevamente en diálogo, doctor Mauricio Quirós. Muchas gracias a los radioescuchas y a ustedes por esta invitación desde Alerta Vecinal. Buen día.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. 44 años formando profesionales líderes es la diferencia. Sé tu propio jefe. Estudia en CPEA. Visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre. Teléfono 743-7900. Anexo 112. Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA. www.cepea.edu.pe. 44 años formando profesionales líderes. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Continuamos en nuestro programa Alerta Vecinal, aquí en los 9:30 de la amplitud modulada en Radio Moderna, Radio Papá, y estamos ya en comunicación directa desde la ciudad de Cajamarca con el periodista, abogado y político de la región Cajamarca, Jorge Malca Chávez. Con él vamos a comentar un poco la visión desde el interior de nuestro país, ¿no? Jorge, conocemos a Jorge de nuestras épocas universitarias, él es un destacado periodista allá en la región y también un político que poco a poco va avanzando su trayectoria en su región. Entonces con él vamos a ver un poco desde la visión desde las provincias, el ingreso pues a la presidencia de la República de un provinciano, de un político provinciano. Eso es importante tener su apreciación porque ellos están viviendo justamente la dejadez del gobierno anterior, lamentablemente del el doctor Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, y vamos a tener una impresión de nuestro colega y abogado Jorge Malca. Muy buenas tardes, bienvenido a esta nueva emisión por Radio Moderna de Alerta Vecinal. Estimado Jorge, ¿cuál es la primera impresión sobre que el provinciano ahora sí va a gobernar y va a gobernar bien? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo cordial y fraterno a todos los amigos de Radio Moderna en la capital de la República. Muy contento de participar en el programa Alerta Vecinal, por supuesto. Y bueno, la primera impresión que tenemos desde el interior del país, en particular desde el norte del Perú, consideramos que no es tanto así, ¿no? Sobre la presencia de los provincianos en el Ejecutivo. Yo creo que es una circunstancia más que se da con la llegada del señor Vizcarra a la primera magistratura, pero que más allá de que realmente los provincianos, a través de un proyecto descentralista, pueda llegar, creo que todavía estamos demasiado lejos. Porque si nos ponemos a pensar, los famosos opinólogos y los operadores de los diversos espacios de poder en el país ya están recomendando a quién hay que poner en el gabinete, ya sea de Premier, ya sea de ministro de Vivienda, ya sea de ministro de Transportes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces me parece que no es tanto que los provincianos estén llegando al poder, pero sí guardamos la esperanza de que esta oportunidad que se le presenta al señor Vizcarra de alguna manera también pueda mejorar en algo las circunstancias propias del país, ¿no? Porque creo que esta inestabilidad que veníamos teniendo afecta a pequeños y grandes, ¿no? Y por lo tanto lo que nosotros esperamos es realmente que la política que ha empezado el señor Vizcarra no solamente se dé con gestos, sino que también se dé con hechos reales, que se materialice en lo concreto, ¿no? En este sentido, colega Jorge Malca, ¿qué nos puede mencionar sobre la situación de los agricultores ahí en Cajamarca? ¿Cuál es la problemática? ¿Continúa?
tratando de solucionar por parte del gobierno la necesidad de ver un canal de pronta solución al respecto? Bueno, el agro particularmente se encuentra abandonado y la región Cajamarca no es una excepción. Tenemos la oportunidad de haber visitado otras regiones del país y vemos cómo nuestros hermanos campesinos se encuentran totalmente olvidados. En Cajamarca, donde ha existido o existe un gobierno regional que pregona a los cuatro vientos, que defiende el agua, que defiende la agricultura, pero sin embargo uno revisa los índices o uno revisa o va al lugar in situ, ¿no? Y vemos que nuestros hermanos campesinos están totalmente abandonados. No hay una política agraria efectiva que les pueda ayudar a mejorar y sobre todo para tener capacidad de competir no solamente en el mercado interno, sino en el mercado externo. Además de ello, por ejemplo, en la región Cajamarca yo les puedo comentar que la paradoja de este gobierno regional, que dice ser de izquierda, pero sin embargo, pues también la ola de corrupción se les ha llenado tremendamente, ¿no? Vemos, por ejemplo, que no tenemos canales de irrigación, que no tenemos reservorios, que no tenemos represas, y por ende, pues el agro se encuentra totalmente abandonado. Entonces, esto es parte, obviamente, no solamente de la responsabilidad o la falta de visión de este gobierno regional que tiene Cajamarca, sino también es parte de las políticas públicas que en materia de agricultura se debería desarrollar desde el gobierno nacional para ir mejorando. Pero por el momento, como todos sabemos, el agro pues no ha despegado, ¿no? Y creo que en los últimos años no hemos tenido una política efectiva para poder ayudar a los hermanos del campo. En este sentido, Jorge, ¿qué nos puedes mencionar o qué comentario o información nos puedes dar desde aquí, la ciudad capital, la situación de los mineros informales, que hay muchísimos, según tenemos conocimiento, ahí en Cajamarca? Bueno, la información que yo les voy a entregar es una información de alguna manera concreta y objetiva. No es tanto así el tema de la minería informal en Cajamarca, ¿no? Existe una provincia donde hay pues hay asentamientos de informalidad en materia de minería, en la provincia de Cajabamba, que limita con la región Libertad, ¿no? Allí, en un buen sector del territorio de esa provincia, hay minería informal, por supuesto que sí, ¿no? Y que no solo afecta pues las aguas que van a parar al río Crisnejas, uno de los afluentes del Gran Marañón, sino que también afecta otro tipo de aspectos sociales, como por ejemplo la explotación laboral, la explotación a menores, y de ahí pues se desprenden también otros males como la prostitución, tráfico de personas, etcétera, ¿no es cierto? Pues eso se da obviamente en esta provincia sureña, más no en otras partes de la región donde no se presenta este flagelo, ¿no? Más bien lo que se entienden que en la capital de Cajamarca se encuentra pues uno de los yacimientos mineros poderosos del mundo, ¿no? Está Newmont Corporation, y que con todos los males pues que nos trajo desde el año 92, creo que los cajamarquinos estamos aún pendientes de ese gran saldo que tiene la gran inversión que tienen los gobiernos que han pasado con el desarrollo de Cajamarca. Pero en temas, como le comentaba mi estimado colega, en materia de minería informal, creo que los índices en la región Cajamarca particularmente son bajos en relación a otras regiones del país, ¿no es cierto? Jorge, en la anterior pregunta tocaste un poco el tema del gobierno regional de Cajamarca. Quisiéramos un poco para nuestros amigos oyentes aquí en Radio Moderna, en los 9:30 de la amplitud modulada, que nos hicieras un balance somero o en todo caso concreto del desarrollo de esta propuesta de alternativa política regional. Ojo que Cajamarca es un gobierno regional bajo la conducción de la izquierda, ¿no? Entonces, en este caso del movimiento de afirmación social que tenemos entendido aquí en Lima, por las fuentes en Lima y conversando con los dirigentes, ha roto de alguna manera la alianza que tenían con Democracia Directa, ¿no? El partido de los fonavistas. ¿Cómo ves el balance ya concreto tú no solamente como periodista, sino también como político, del desarrollo de esta alternativa política regional en Cajamarca? Bueno, mira, el MAS va a tener 8 años de gobierno. 8 años que nos han vendido
el cuento del nuevo modelo de desarrollo. Y los cajamarquinos buscamos ese nuevo modelo de desarrollo. Le decimos a la gente del MAS que nos digan dónde está ese bendito nuevo modelo de desarrollo. Porque seguimos siendo pobres, seguimos con desnutrición, seguimos con mortalidad infantil, mortalidad materna, seguimos con desempleo. Lo mismo ¿no? de siempre. El agro se encuentra abandonado. Nuestras vías de penetración aún siguen siendo marginales. Obras importantes como la construcción de hospitales a lo largo de la región se encuentran suspendidos por malos contratos, por negligencias o por actos de corrupción, etcétera, ¿no es cierto? O sea, en 8 años de gobierno del MAS, realmente creo que Cajamarca no ha logrado superar esas expectativas que en otras partes del país piensan que existe en esta gran región, ¿no? O sea, la pregunta es, no sé, ¿dónde está ese nuevo modelo de desarrollo que ha planteado la gente del MAS? Ahora, cuando usted me dice, sí es cierto, ¿no? Un sector de la izquierda que llegó, pero que de a poco, ¿no? De a poco esa conducción que lo ha tenido Patria Roja, y ahora no sé si seguirán siendo de izquierda. Porque si ellos dicen ser de izquierda, créeme que Mariátegui se levanta y le mete su cocacho a cada uno. Yo creo que sí. Jorge, en esa misma línea de argumentación que nos estás explicando a nuestros oyentes. Claro, estos señores del MAS es la calidad de vida, pero de sus propios funcionarios, que antes llegaron pata calata y que ahora andan en modernos carros 4x4 y con la chequera bien engordada. Jorge, en esa línea de argumentación que nos estás planteando a nuestros oyentes, la crisis también del MAS ha generado también en Cajamarca una crisis de la izquierda. Tenemos entendido de que muy aparte del señor Porfirio Díaz, que va, creo, a la reelección, existe también la candidatura a la región del señor Idelso Ramírez, ¿no? Y aparte de la de Juntos por el Perú, que también iría con candidato propio. Entonces habrían 3 bloques de izquierda para las próximas juntas electorales para la región Cajamarca. Bueno, está pues el actual gobernador Porfirio Medina, que iría por el MAS. Se especula de que Idelso Hernández iría por democracia directa, pero otros piensan que simplemente es una jugada de presión para intentar integrar la plancha como vicepresidente juntamente al MAS. Hay otra alternativa, obviamente, también, que es Juntos por el Perú, no de este bloque de otras izquierdas, que también están en el afán de presentar candidatura. Y bueno, ¿no? La disyuntiva, obviamente, se deja mostrar una vez más. Gente que dice ser de izquierda, y gente que realmente sí tiene una tradición dentro de la izquierda. Y allí está la gran responsabilidad de no poder construir un proyecto unitario, alternativo, realmente, que no solamente se agote en el discurso, sino que realmente se exprese en la realidad de cada pueblo de esta región y por ende del país, ¿no? De no poder articular un proyecto unitario. Jorge, y eso creo es una grave responsabilidad. Jorge, por favor, ¿nos esperas en línea? Vamos a retornar después de estos interesantes anuncios comerciales aquí en Alerta Vecinal. No te muevas. Gracias. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de derrama magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen.
Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre, teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.pe. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Continuamos en nuestro programa Alerta Vecinal con nuestro querido amigo Jorge Malca, periodista, abogado, político de la región de Cajamarca, para terminar un poco el tema de la región, Jorge, con la siguiente consulta. Este escenario que nos planteas desde el lado de izquierda, porque después vamos a hablar un poco más del espacio donde estás tú ahorita afirmando trabajo político, pero para terminar con esto del espacio de la izquierda en Cajamarca, abriría en la región prácticamente ya las puertas del fujimorismo, que ha quedado en segundo lugar, que tiene apoyo de la empresa minera y de los espacios del sistema, ¿no? Entonces, ¿ves ese escenario para la región con el fujimorismo acechándola? Sí, es cierto. Hay la posibilidad de que dos candidatos fujimoristas también estén intentando llegar al sillón de la región. Por un lado, Absalón Vázquez, que ha hecho una alianza con Podemos Perú de Luna Gálvez, y por el otro lado se habla también del ex congresista Joaquín Ramírez, ¿no? Pero aparte de ello también hay pues por allí algunas otras aventuras, ¿no?, que intentan también meterse en el pleito. Entonces aquí la gran tarea realmente es que el sector progresista tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Porque si no hay un acuerdo, pero un acuerdo real, sin mezquindad, sin sectarismos, obviamente se le podría abrir el paso al fujimorismo, ¿no? En provincias sureñas de Cajamarca pues ha tenido una aceptación importante y eso no se lo puede tapar, no se lo puede ocultar para nada. Jorge, bueno, ya pasando finalmente al tema ya de la ciudad misma de Cajamarca, nos has graficado pues, y creo que eso se comprueba en todo el Perú, ¿no?, que ha habido una crisis en el desarrollo de varias fuerzas políticas, ¿no?, y por lo tanto la generación de nuevos espacios de articulación política y programática. Uno de ellos es el espacio de Todos por el Perú, en el que tú eres miembro. ¿Estás en una proyección electoral para estas justas electorales de octubre? Sí, bueno, como militante pues de la izquierda, estamos empujando el carro de Juntos por el Perú, ¿no? Entendemos de que hay un proceso interno de elecciones que está tardando un poco, porque creo que ya para muchos la campaña ya arrancó, pero la idea nuestra es que tenemos que hacer todos los esfuerzos por articular un proyecto mayor, porque los problemas, por ejemplo, de Cajamarca, los problemas del país no lo va a solucionar una persona. Creo que eso hoy más que nunca es una exigencia de juntar esfuerzos para poder enfrentar los problemas de los distritos, de la provincia, de las regiones y del país, ¿no? Nosotros entendemos esa mirada y obviamente haciendo todos los esfuerzos y empujando desde la base para lograr aglutinar y realmente que Juntos por el Perú se presente pues como una alternativa importante para el próximo periodo electoral, pero que no termine allí, sino tenemos que seguir construyendo, ¿no?, esfuerzos realmente de lo que se quiere hoy dentro de una izquierda moderna, dentro de un movimiento progresista con mirada y con ganas realmente de poder gobernar y con ganas de ganar elecciones, porque tenemos que terminar con esa maldita idea de que solamente la izquierda se presenta para ser parte de un proceso y nada más, pero sin ambición de ganar, sin ambición de gobernar. Esa izquierda marginal tiene que quedar en el pasado. Hoy tenemos que tener una vocación de gobierno, una vocación realmente, si tenemos esa intención de servicio con la población, tenemos que tener la vocación de gobierno, porque es la única manera de poder hacer los grandes cambios estructurales que el país está exigiendo, que el país está esperando.
Si no, miremos fue lo que ha hecho las calles en los últimos días con la crisis del Ejecutivo, ¿no? Más del 80% de la población decía que se vayan todos. Y cuando esa exigencia se da, es porque están pidiendo realmente de que el movimiento popular esté a la altura de estas circunstancias, ¿no? Jorge, en este sentido, ¿cuál es la óptica? Tú como colega que estás ahí trabajando mucho en diferentes medios de comunicación social, ¿qué es lo que dice la gente del Congreso de la República? Acá lo rechazan rotundamente. Creo que llega al 9 o 10% de aceptación a un parlamento que hemos visto en esos videos hace poquísimos días, en esta crisis precisamente que cayó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cayó políticamente, cayó también en algo el señor Kenji Fujimori, cayó también el señor Bienvenido Ramírez y otros congresistas más. ¿Cuál es la percepción de la gente cajamarquina frente a esta situación? Sí, realmente la podredumbre que ha mostrado no solo este Congreso, sino los últimos Congresos de la República, han creado pues este descontento, ¿no? Y Cajamarca no es ajena, obviamente, a esta visión que tiene el país, a este descontento de manera general, porque aquí también se nota en las calles que se vayan todos. O sea, la corrupción ha avanzado tremendamente, pero que, imagínate, a esta ola popular, a este movimiento popular grande que expresa este rechazo, me parece que pues está con algo de anarquía, porque no hay un espacio progresista que le pueda dar dirección. Una vez más nos sorprende el movimiento social, el movimiento popular, y desborda la dirección que podría darle, ¿no?, una izquierda responsable o un movimiento progresista en el Perú para orientar correctamente y acumular esa intención y ese rechazo y poderle disputar el gobierno a la derecha neoliberal. Y eso creo que no lo vemos. Eso creo que las cúpulas de los partidos de la izquierda que están en Lima, y perdón con ello, no lo están viendo. O sea, están viendo más el interés personal, de la sobrevivencia, pero no están viendo el interés colectivo y general que reclama el Perú. Y el Perú le ha dicho una vez más, si no estás a la altura de estas circunstancias, nos iremos con cualquier aventurero. Y eso puede pasar. Recordemos el 90, recordemos lo que pasó después con Toledo, con el propio Ollanta, etcétera, ¿no es cierto? Si no se construye liderazgos natos desde el movimiento progresista, desde la izquierda, estamos condenados a seguir experimentando y a volver a fallarle al pueblo. Muy bien, mi querido Jorge, ¿cuál sería tu mensaje final a nuestros oyentes aquí de Alerta Vecinal y también a tus paisanos residentes en Lima? Yo agradecerles a ustedes, colegas, por esta oportunidad. Un abrazo fraterno a todos los paisanos de Cajamarca que residen en la capital de la República y por ende pues a todos nuestros hermanos peruanos que están en sintonía de la radio Papá, Radio Moderna, y de verdad les agradezco bastante y ojalá haya otra oportunidad para seguir compartiendo estas ideas, estas inquietudes. El único afán es que entremos realmente en la construcción de ese bendito espacio que el Perú está reclamando a gritos. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Hemos estado con... Muchas gracias. Gracias, Jorge. Hemos estado con el querido amigo, el colega y periodista Jorge Malca Chávez desde la región de Cajamarca. Interesante su análisis en situ de la problemática nacional y regional. Quisiéramos hacer un comentario referido a unas declaraciones que hizo en el programa Pulso Informativo el doctor Aguilar antes de que iniciáramos Alerta Vecinal, referido al caso de Fuerza Social y el pedido de allanamiento, dijo el doctor, de los locales de Fuerza Social, el partido de la señora Villarán, señora que está siendo investigada por el tema Lava Jato y otros, ¿no? Le tenemos que decir, no corregirlo, pero sí sanamente decirle de que la señora Susana Villarán en plena gestión municipal renunció al partido Fuerza Social. Ella renunció al partido, su partido la separó y su partido integró después otro espacio. Actualmente Fuerza Social pertenece a la confluencia Juntos por el Perú,
y uno de sus líderes natos es el señor Hernán Núñez, regidor actual metropolitano. Él inclusive en una entrevista aquí, le hicimos una pregunta al respecto y él nos ratificó de que doña Susana Villarán no pertenecía ya a Fuerza Social. Ya se había retirado. Claro, ¿no? Ella se retiró después de la revocatoria, ¿no? Cuando salió ella victoriosa, renunció al partido, no quiso tener ninguna vinculación con el espacio con el que había llegado políticamente a ocupar el sillón municipal. Y después ella hizo una intentona electoral con el señor Daniel Urresti de las filas del Partido Nacionalista. Entonces a nuestro querido amigo, el doctor Aguilar, le tenemos que decir que doña Susana Villarán no pertenece hace más de 4 años a Fuerza Social y no creo que los actuales dirigentes de Fuerza Social permitan el allanamiento de su local porque no tienen nada que ver en este caso. Qué lástima lo que ha sucedido con la señora Susana, exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Bueno, son hechos que van a tener que todavía recién investigados por la situación que ella debe estar pasando ahora. El país tiene un nuevo rumbo, un nuevo presidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra, recién juramentado en el Parlamento Nacional. Creo que es importante ahora sumar, pero no se van a olvidar también de las situaciones, de las acusaciones que el señor Barata tiene precisamente con la exalcaldesa. La Fiscalía seguro que inmediatamente va a actuar sobre este hecho y sabemos que va a llegar en su momento. Ahora sabemos que a las 10 de la mañana estuvo el doctor Alan García Pérez, expresidente de la República, en 2 oportunidades, precisamente para rendir ante un juez sobre diferentes casos que se le indica a él de actos de corrupción. Esperemos que esto salga muy claro y bueno, estaremos esperando toda la prensa precisamente información sobre el caso. Ya nos vamos, ya la hora nos ganó, agradeciendo a Hernán, nuestro ingeniero de sonidos, un fuerte abrazo a él, a su familia, de parte de Alerta Vecinal como siempre, y en cualquier momento ya estaremos nuevamente en diálogo también con todo el público de Radio Moderna, Radio Papá. Muchísimas gracias a nuestros amigos oyentes, aquí también a la parte técnica y la producción, y nos estaremos encontrando próximamente. Muchísimas gracias. Hemos presentado Alerta Vecinal con Vicente Aponte, el espacio radial más esperado de la semana. Alerta Vecinal, un bloque de actualidad sin pelos en la lengua. Nos encontramos la próxima semana.